Muy buenos días tengan todos hermanos en esta preciosa mañana de domingo en que bueno hermanos es la voluntad de Dios en que el día domingo sea apartado para su uso, para la gloria, para la honra, para la alabanza de nuestro Señor Jesucristo hermanos. Y en esta mañana pues obviamente tengo el sermón que vamos a compartir con ustedes en este preciso momento. Y bueno hermanos, hemos hablado mucho acerca de la oración, hemos platicado acerca de la oración y vamos a seguir viendo algunos aspectos acerca de la oración que son determinantes para la construcción de este ministerio, hermanos míos. Y quisiera llamar su atención al libro de Primera Timoteo, capítulo 2, versos 2 y 8. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 8. Y dice así la escritura, dice: Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Una vez más voy a volverlo a leer. Dice: Quiero pues que los hombres, oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Hermano, como hemos visto la oración, acerca de la oración, hemos visto acerca de esta, ¿cómo puedo decir, hermanos? Actividad o de este medio de gracia que el Señor nos ha entregado, hermanos, para poder platicar, dialogar con Él. Y definitivamente, hermanos, es la ocupación más crítica de un siervo de Dios y, por supuesto, de sus discípulos. Hermanos, la oración es, hermanos míos, hemos sido encomendados con la oración. El Señor nos ha entregado la oración no como una actividad opcional, sino como algo, hermanos, que es crítico, para que nos ha sido encomendado para poder hacerlo y practicarlo. Porque, hermanos, en ella desarrollamos un diálogo con Dios. Esto lo habíamos visto ya más anteriormente, hermanos. Recuerden que la oración es un diálogo con Dios. Por supuesto, al ser un diálogo, hermanos, promueve la relación entre Dios y nosotros. Pero este diálogo, hermanos, también es un acto de adoración. Es una adoración donde nos lleva a una íntima relación y comunión con nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Fíjate, por medio de esta relación podemos desarrollar una estrechez, pues, más fuerte, una creciente relación, valga la redundancia, hermanos, con nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, incluye la presentación de nuestros deseos y necesidades. Por supuesto que incluye también esto, pero hermanos, esta oración o la oración se da en el nombre de Jesucristo con la asistencia del Espíritu Santo. Todo esto ya lo hemos visto, hermanos, anteriormente, y es conveniente de aclarar, pues, hermanos, que este diálogo, esta actividad o este medio de gracia, mejor dicho, por el cual Dios nos comunicamos con el Señor, hermanos, es una actitud. También no solo es un ritual, es una actitud, hermanos. Es decir, mira, la oración es una constante comunicación con Dios, no es algo que hacemos como ritual o como cumplimiento. Hermanos, la comunicación con Dios, al desarrollar esta continua comunicación, este continuo compañerismo con nuestro Padre Celestial, hermanos, nos da, tiene fines muy específicos, tiene fines que por supuesto deben lograrse a través de ella. Y uno de ellos fines, hermanos, son los principales fines de la oración, son el disfrutar de la presencia de Dios. Déjame decirte, hermano mío, que la comunión y el compañerismo con nuestro Padre Celestial tiene como principal fundamental propósito, que es la oración, el disfrutar de su presencia. Hermanos, no se trata decíamos, de una corriente litúrgica, sino se trata, hermanos, de verdaderamente disfrutar de su presencia porque estamos pasando tiempo con Él. La oración nos lleva, hermanos, a disfrutar de esa presencia con Dios. Y el segundo propósito de la oración es la unión con nuestro Salvador Cristo Jesús. Ese disfrutar, hermanos míos, es por lo cual la oración fue dada. Entonces, hermanos, la oración es un diálogo con Dios. La oración es una actitud para con Dios. Y, por supuesto, tiene como finalidad la oración disfrutar de la presencia de Dios y la unión con nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, el cual dio su vida en rescate por ti y por mí. Hermanos, es interesante recordar pues también que la oración involucra adoración en primera instancia. Recuerden, hermanos, que en la oración expresamos a nuestro Señor el reconocimiento de su bondad, de su grandeza. La adoración, hermanos, el culto que le vamos a rendir por ser quien es y por las cosas que Él hace. Mira, Daniel capítulo 4, versos 34, voy a ir rápidamente en mi Biblia. Te pido que uses la tuya también. En el libro de Daniel, por supuesto. Daniel capítulo 4, y voy a tratar de encontrarla aquí en mi Biblia, hermano. Daniel capítulo 4, y vamos a capítulo 4, versos 34
al 40, y bueno, 34, vamos, básicamente voy a empezar ahí. Y ahorita si lo puedo encontrar rápidamente, voy a tratar de hacer lo posible. Aquí está. Daniel capítulo 4, versos 34, dice así, hermano, voy a leerlo. Dice: mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, fíjate, y mi razón me fue de vuelta, fíjate, bendije, y aquí va, al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Fíjate cómo está aquí reconociendo, reconociendo aquí en este instante lo que es Dios, lo que Él hace. Dice, su dominio es sempiterno, Él es glorioso, la alabé porque su dominio su reino es por todas las edades. Y fíjate cómo continúa en el 45, más adelante, Daniel ahí mismo en capítulo 4, versos, voy a continuar, hermanos, perdón, 35, fíjate cómo dice 35. Todas las habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga qué haces, hermano. Está hablando de lo que Él es y de lo que Él hace. Si pudiéramos pensar en un poquito más de sentido aquí, hermano, diríamos que la adoración, hermanos, dentro de la oración es una parte fundamental. De hecho, cuando oramos es un acto de adoración lo que estamos haciendo. Esto es tan interesante y tan importante recordar. Hermanos, también dentro de la oración estamos obteniendo otra de las características importantes que van dentro de la oración. No solamente es un acto de oración, sino, hermanos, dentro de la oración es una charla, un diálogo en el cual vamos también a confesar nuestros pecados. Hay que ponernos a cuentas con Dios. Recuerda que el pecado nos separa de Dios, por lo tanto esa charla tiene que estar basada también en el hecho de decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname, perdona por mi pecado. Fíjate, primera de Juan capítulo 1, versos 9, hermanos. Voy a llamar tu atención a que leas tu Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, Primera de Juan, capítulo 1, versos 9, y voy a leer en la escritura así, dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En la oración tiene que ver involucrada la adoración, por supuesto, la confesión de pecados, y por supuesto dentro de eso recuerda que también va ya incluida la súplica por el cual pedimos perdón, por la gracia del perdón de nuestro Señor. Pero también importante es que pedimos perdón, hermano mío, por nuestra iniquidad, pero al mismo tiempo rogamos pues por aquellas necesidades que tenemos, por aquellas bueno, de algún modo bendiciones que queremos con las cuales Dios nos dé o Dios nos bendiga, ¿no? Es importante entender esta parte. Mucha gente quiere decir que la oración es un hecho de estar nada más rogándole a Dios por necesidades, y es lo que la mayoría de personas quiere practicar. De hecho, hay quien habla acerca de la oración como si fuera un modo en el que simplemente le establezco a Dios lo que quiero, o le doy la lista de cosas que quiero que Él haga. Y esto es un error tremendo. Esto es un error garrafal y tremendo, donde no entendemos que esta es una pequeña parte de lo que es la oración. Dijimos que es un diálogo con Dios, no es una presentación de lista de cosas que quiero que haga, ¿verdad? No es un pliego petitorio el que estoy presentando delante de Dios, es un diálogo, es una actitud de adoración. Y por supuesto, como parte de la oración, cuando confieso mis pecados, estoy reconociéndole como que Él es el Señor, porque Él es el Señor. Por supuesto, al suplicarle por las bendiciones, estoy suplicándole también mis necesidades, estoy reconociendo que Él es el proveedor. Mira Filipenses capítulo 4, verso 6, por favor, tienes ahí en tu Biblia. Vamos a mucho la Biblia en esta ocasión, así que voy a pedirte que uses el libro de Filipenses capítulo 4, verso 6, y dice de la siguiente manera. Dice así, Filipenses capítulo 4, verso 6, dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Por supuesto que dentro de la oración, como te decía, el darnos cuenta dentro de este acto de adoración, estamos reconociéndole que Él es nuestro proveedor. Dentro de esta parte estamos, por supuesto, diciéndole, ¿sabes qué? Tengo estas necesidades. Mira, hay estas bendiciones que yo pienso que necesito. Quiero rogarte porque tú las suplas y quiero darte gracias, pues, por lo que yo has hecho, por lo que has suplido. Es interesante que dentro de la oración recuerda que tiene que ver o está involucrada la intersección, es decir, la intercesión tiene que ver cuando nosotros rogamos a Dios por otros. Ahora no estamos diciendo que estamos entre Dios y ellos, estamos diciendo que estamos rogando porque Dios bendiga a esas personas, porque Dios bendiga a esas familias.
Mira en Santiago capítulo 5 versos 16. Santiago más adelante capítulo 5 versos 16. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el libro de Santiago capítulo 5 versos 16. Te animo a que abras tu Biblia y la encuentres. Santiago, y déjame lo voy a encontrar rápidamente. Santiago capítulo 5 versos 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Dice, oren unos por otros. La oración eficaz del justo puede mucho. Por supuesto que la acción de gracias es parte básica y fundamental, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Dentro de la oración. Entonces, mira, son 5 elementos para que los recuerdes rápidamente. Dentro de la oración está involucrada la adoración, porque la oración es el acto de adorar a Dios, ¿verdad? Donde confesamos nuestros pecados, donde suplicamos por las necesidades, por las bendiciones que obviamente que tenemos, pero o que necesitamos, mejor dicho. Pero también oramos por otras personas, ¿verdad? Número 3, oramos por otras personas, porque Dios los bendiga, porque Dios los cuide, también por necesidades que vemos en otras personas. Pero también, hermanos, donde pasamos tiempo orando y dando gracias a Dios por la gratitud, que tenemos hacia Dios por aquellas bendiciones, por la vida, por la salud, por la salvación. Hermanos, el hecho de estar agradecidos porque es nuestro Dios, porque nos ha dado salvación. Por eso Filipenses capítulo 5, verso 6 dice así, dice que con toda acción de gracias. Hermanos, lo antes mencionado es concerniente al concepto bíblico de la oración. Te lo estoy nada más recordando para poder entrar en materia, dijéramos así. Hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 2 versos 8, el apóstol Pablo nos habla acerca de algo, hermanos, de respecto a la oración, la práctica misma de la oración. En la práctica misma, hermanos, está hablando acerca del espacio, de la frecuencia, de los requisitos previos a la oración que encontramos, que Dios encuentra o desea para nuestro ministerio crosscultural. Fíjate qué importante. Mientras que lo anterior hablamos acerca de la oración en sí misma, ahora el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versos 8 nos habla acerca del espacio, la frecuencia, los requisitos previos a la oración. Y son de estos de lo que vamos a hablar. ¿Qué te parece? Mira, vamos a analizar el versos 8 para desenmarañar el primer elemento. Fíjate, dice la Escritura que los hombres oren en todo lugar. Los hombres oren en todo lugar. Mira, voy a leer todo el texto para que te recordártelo nada más. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Fíjate, vamos a analizar el primero, lo que dice el Señor. Dice, número 1, dice que los hombres oren en todo lugar. Esto está relacionado en dos sentidos bien importantes. Está relacionado no solamente con el espacio, pero también con la frecuencia, ¿verdad? El espacio y la frecuencia de la oración. ¿Por qué digo esto? Mira, vamos a hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué te parece? Mira, esta declaración de que los hombres oren en todo lugar no se está refiriendo a los lugares y a los momentos de la adoración, sino va mucho más allá, fíjate. Está refiriéndose a una vida de adoración integral, a una vida de adoración de completa alabanza a nuestro Señor, tanto privada como familiar y como congregacional. O sea, en otras palabras, Pablo está diciendo, hermanos míos, que el discípulo de Cristo debe orar como, hermanos, integralmente en adoración, en una vida de adoración privada, familiar y congregacional. Hermanos, así que la oración se debe llevar a cabo en las reuniones de alabanza, en las células, en los cultos familiares, en los devocionales y, por supuesto, ¿qué crees? Mientras vamos por el camino. Es decir, cuando vamos a un estado mental tal, hermanos, que sea una constante comunicación con Dios. Aquí es donde se cumple la oración integral, hermanos. Fíjate, por eso no es extraño escuchar lo que dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 5:17 cuando dice, orad sin cesar. O sea, no solamente está Pablo invitando a que el tiempo y la frecuencia son 24 horas 7 veces al día, 7 veces a la semana, 24 horas al día, 7 veces a la semana. Y esto se da cuando tenemos presente el hecho de una oración integral, es decir, una vida de adoración integral. No solamente en un momento específico y lugar específico, sino en los lugares de reunión,
en la vida privada, cuando pasamos tiempo con Dios en el devocional y por supuesto el culto familiar, hermano, pero también mientras vas por el camino, mientras continuamente tu mente está en sintonía por Dios. ¿Sabes? Un pensamiento aquí rápidamente para poder completar la idea. Esa es la razón por que los cristianos estamos promoviendo, o nosotros como ministerio promovemos siempre que estés escuchando música cristiana, porque estás en una continua estado mental en el que estás alabando a tu Dios. No es que yo diga, bueno, está mal que escuches otro tipo de música secular. Lo que estoy diciendo es que la música secular aparta tu mente y tu pensamiento y tu sintonía de Dios. Lo que la música cristiana hace es que te pone continuamente en un estado de alabanza, en un estado de adoración continuo, mientras lavas, mientras planchas, mientras trabajas, mientras estás con el carro, mientras estás manejando, mientras vas por el camino. Y no solamente eso, fíjate, mientras vas por el camino aprendes a orar, a platicar con Dios, no en una posición específica, no en una cerrando los ojos, bajando mi rostro, sino también en un estado completamente mental donde está en sintonía con Dios. Por eso es que podemos afirmar que el estado de la oración sin cesar tiene que ver con suplir el espacio y la frecuencia de la oración. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que la oración tiene que ver, es un espacio en todo lugar, nos lleva a la frecuencia de la oración. Además, fíjate, la oración efectiva tiene que ver con este elemento tan importante. Mira, vamos a ver el segundo, ¿qué te parece? Vamos a ver el segundo elemento para no continuar. Entonces, fíjate, decíamos, la oración tiene que ver con la frecuencia y el espacio, o sea, en todo lugar, ¿verdad? Una vez más, rápidamente te lo voy a recordar, tiene que ver con orar en las reuniones de alabanza, de adoración, por supuesto, en las células, en los cultos familiares, en los devocionales y, por supuesto, mientras vamos por el camino. Esto te lleva a la oración sin cesar. Entonces, lo que dice Pablo es, quiero que oren en todo lugar, o sea, que estén totalmente orando sin cesar, en una oración, una vida de alabanza integral. Fíjate, vamos a continuar con el que sigue. Mira versos 8, como dice, levantando manos santas. Levantando manos santas, o sea, en una vida de adoración integral, pero aparte tiene que ver con esta afirmación. Algo interesante que a mí me llama la atención es que este texto ha sido usado en cantidad de ocasiones por muchos predicadores como una forma de decir que cuando alabamos a Dios hay que levantar las manos, y vienen muchas gentes en los cultos de alabanza ahí levantando las manos, porque la Biblia dice que hay que levantar las manos. Déjame te digo que esta parte de la Escritura no es correctamente interpretada de esta manera. De hecho, lo que está afirmando aquí el apóstol Pablo no hace referencia, a ninguna posición del cuerpo. Es más, ni siquiera se refiere a que hay que lavarse las manos, ¿verdad? Físicamente antes de entrar al culto, como lo hacían los antiguos judíos, que había que tener ciertos rituales de lavamiento de las manos y que había que lavarse tantas veces al día, y todo esto lo tomaban literalmente. No. Esta referencia, al no ser una posición del cuerpo específicamente, se está refiriendo a una posición de la posición del alma. Se está refiriendo, por supuesto, a una limpieza no física de tus manos, sino a la limpieza del alma. En otras palabras, se refiere al discípulo adorando en espíritu y en verdad. Al discípulo adorando en una vida que practica la santidad. Qué interesante, ¿no? Fíjate, el apóstol Pablo lo afirmó en la carta a los Efesios capítulo 4, versos 24 de la siguiente manera. Él dijo, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, fíjate, y santidad de la verdad. Oh, qué precioso. Qué precioso esta parte de la Escritura cuando afirmamos o podemos ver que de lo que se está hablando la Escritura es que la oración, la precondición a la oración o la condición antes de la oración tiene que ver con una vida espiritual de santidad. Híjole, tremendo, tremendo. Sabes, yo platicaba con una persona hace unos días y me decían platicaba acerca de que tenía lastimadas sus rodillas y que ya no podía arrodillarse en la noche para orar, y decía, híjole, para mí esto es un pesar del corazón, pastor, mire, ¿qué debo hacer? Sabe, yo siento que esto debe ser así, pero es que ya me duele mucho el cuerpo, ¿cómo debo arrodillarme? Porque la Biblia dice que debemos de arrodillarnos. Y hay quienes inclusive en parte de la Escritura dice él, donde dice que hay que postrarnos, pero es que si me acuesto en el suelo luego ya no voy a poder levantarme. Y lo que yo le dije fue lo siguiente, le dije, ¿sabe qué? Mire, amigo, hermano en Cristo, la cuestión es que la Biblia no está preocupándose más por la posición de su cuerpo, lo que realmente intenta es la posición de su alma.
¿Practica usted la santidad? Le dije yo. ¿Usted permite que Cristo esté gobernando el mínimo aspecto, el más mínimo aspecto de su vida? ¿Está usted pasando tiempo con Dios? ¿Está usted buscando la voluntad de Dios? ¿Está usted buscando abandonar? Fíjense, porque recuerden que la santidad se da en dos partes. ¿Está usted buscando abandonar su pecado, quitando la práctica de pecado de su vida que por tantos años ha tenido? ¿Y está usted de algún modo apartando su tiempo, el propósito de su vida que ahorita tiene usted para que el reino de Dios sea extendido? En otras palabras, ¿está usted pasando tiempo compartiendo de Cristo a las personas que lo rodean? Y por otro lado, ¿está usted intentando con toda su ser, dejando toda el pecado del cual Dios lo ha apartado? Esta fue la pregunta que yo le hice. De eso es lo que está hablando la palabra de Dios cuando dice que levantando manos santas. Tiene que ver con el hecho de la santidad. Y esto es totalmente importante para nosotros, hermano que me escuchas. ¿Cuál es tu vida la que está reflejando? ¿Estás reflejando una intención de abandonar el pecado? ¿Apartarte moralmente para Dios? ¿Estás buscando apartarte para el propósito de Dios? ¿Estás buscando hacer la voluntad de Dios en cuanto a tu propósito como en el abandono del pecado? Esta es la parte esencial, porque la oración es la precondición para la oración. ¿Cómo pensar en que Dios va a escuchar cuando estamos viendo precisamente que nuestra vida está en una práctica de pecado? Esto no puede decir, es incongruente con la oración. Es incongruente con la compañerismo con Dios. ¿Cómo tener compañerismo con Dios si precisamente lo que nos separa es la práctica de pecado? Así que, ¿cuál es tu vida, hermano y hermana que me escuchas? ¿Cuál es tu vida con respecto a este punto? ¿Estás caminando en santidad? Como ministerio debemos buscar caminar en santidad. Por eso vamos al segundo elemento de la precondición o las condiciones antes de la oración. ¿Qué te parece? Mira, dice aquí la Escritura en el versos 8, por ejemplo, sin iras ni contiendas. Sin iras ni contiendas. El discípulo, hermanos, debe procurar el amor ágape en todos los sentidos. El amor ágape. El amor ágape, hermanos, es el que habíamos platicado, ¿se acuerdan? Que hablamos del amor que tenemos para con el Señor, y es ese amor que surge de Dios, hermanos, y también, por supuesto, el amor unos con otros. Decíamos el más grande mandamiento, dice el Señor, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, con todo, hermano. Y dice, el segundo más grande mandamiento es parecido a este. ¿Cuál es? Amarás al Señor, discúlpeme, aquí se me anda yendo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el segundo más grande mandamiento, y de esos dos se desprenden todos los mandamientos que dice la Escritura, ¿no? La Escritura dice que sin iras ni contiendas tiene que ver, hermanos, con procurar el amor ágape, ya que este amor ágape, hermanos, nos guía a una vida de paz para con Dios. Y por supuesto, en segunda instancia, para los semejantes. Fíjate, el amor para con Dios, esa relación que tenemos para con Dios nos guía a paz para con Dios. Y por supuesto, después en segunda instancia, el segundo mandamiento nos lleva a una paz para con nuestros semejantes. Es decir, podemos vivir una vida en amor y paz. Hermanos, esto significa que las oraciones de los discípulos de Cristo tienen como requisito en primera instancia la reconciliación, hermano. Lo que está diciendo aquí la Escritura es que debemos ponernos en primera instancia a cuentas para con Dios. Verticalmente, ponernos a cuentas para con Dios. Hermanos, ese momento que tú puedes pasar con Dios diciendo, ¿sabes qué, Señor? Déjame, para empezar primero, antes de arrancar, déjame pongo a cuentas contigo. Mira, Señor, estoy fallándote en esto, estoy fallándote en aquello, estoy siendo necio en aquello, estoy siendo necio en esto. Perdóname porque te he fallado. Y hermano, buscar, ponernos a completas disposición del Señor, confesar nuestro pecado, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y una vez que hacemos esto, hermanos, sigue la segunda parte. La segunda parte, hermanos, tiene que ver con en segunda instancia, reconciliarnos con nuestros hermanos en Cristo. Déjame te digo, hermano, que este es un asunto bastante escabroso en muchos de los aspectos cuando lo platicamos o cuando lo leemos o cuando lo predicamos, porque, hermanos, en primera instancia, nadie tiene o nadie quiere reconocer que efectivamente hay un problema de fondo, ¿no?
cuando tenemos cierta problema con los hermanos, cierta roce, ciertas asperezas que nos hacen reaccionar de forma equivocada y pensamos, y bueno, de algún modo lo dejamos ahí, ¿no? Y a veces no los aguantamos, decimos, híjole, ya no, este hermano me cae mal de plano, y así pasa a veces. De hecho, ¿sabes una cosa? Esto lo puedes ver reflejado en los pequeños grupos que se van formando dentro de la congregación. Se forman 3 aquí, 4 acá y otros 3, 4 aquí, porque cada quien se va aglutinando conforme a sus propias preferencias. La situación es que esto va creando grupos afines donde estas diferentes disparidades o diferentes, ¿cómo puedo decir? Problemas van a irse generando, gestionando conforme el caminar en el Señor se va dando dentro de la iglesia o del ministerio. ¿En cuántas ocasiones no sentiste atacado por mí o por alguna persona y sentiste ofendido? No dijiste nada, aparentemente no haces problemas, pero dentro de tu corazón está lastimado, está con un sentimiento encontrado, un sentimiento que te está trayendo una falta de felicidad y una falta de reconciliación, y por supuesto esto afecta tu relación con Dios. Por eso dice la Escritura así en Mateo 5, versos 23, dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, fíjate, no está diciendo si tú tienes algo contra tu hermano, dice si tu hermano tiene algo contra ti. Dice la Escritura que deja tu ofrenda ahí, déjala. Dice, y ve y ponte en paz con tu hermano. Fíjate que esta condición es tan indispensable para la adoración, hermano mío, que cuando la podemos desenmarañar, entendemos pues que Satanás precisamente lo que pone para poder evitar que una iglesia se avive es precisamente problemas y malos entendidos entre hermanos. Es más, hermanos, tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes culturas, si tú así lo quieres decir en muchas de las ocasiones. Ya no digas entre el que nace y crece en Estados Unidos como los que nacemos y crecemos en México, sino los que crecemos y nacemos en diferentes áreas de México con diferentes formas de ver las cosas. Esto nos trae ciertas tensiones, hermanos, que debemos aprender a sobrellevarlas unos con los otros, como lo dice el apóstol Pablo. Es importante, hermanos, también dar atención a lo que dice Marcos capítulo 11, versos 25. Dice, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea, está diciendo la Escritura, hermanos, la necesidad de nosotros de decir, ¿sabes qué? Ok, creo que tenemos esta diferencia con mi hermano pastor, con mi hermano Roberto, con el hermano fulano, con el hermano sutano. ¿Sabes qué? Ok, voy a llegar, antes de empezar a orar como Dios quiere que empiece a orar, voy a ir y hermano, hermano, ¿te hice algo? ¿Te ofendí? Si te ofendí, perdóname, vamos a ponernos a cuentas. Entonces, hermano, fíjate, en primera instancia, levantar las manos santas, sin iras y contiendas, tiene que ver con, número 1, ponernos a cuentas con Dios, y número 2, ponernos a cuentas con nuestros hermanos en Cristo. No es que yo sienta algo o tenga algo en contra de él o de ella, sino decir, yo sé que algo trae en contra mía, a lo mejor no, yo lo veo como que anda muy seria, anda muy serio conmigo, como que algo anda bien, voy a ir a ver qué pasa, qué está sucediendo, vamos a ponernos a cuentas. Y bueno, hermanos, estos son los 3 ingredientes cómo pudiera, para experimentar un verdadero avivamiento, debemos experimentar la oración. Y la oración, hermanos, para desarrollar una oración correcta, los requisitos previos son tan indispensables, hermanos, que esto puede interrumpir o hacer que fluya la oración en nuestra vida. Fíjate, vamos a repasar rápidamente. Dice la Escritura que es, número 1, orar sin cesar y en todo lugar. Orar sin cesar y en todo lugar. Es el primero. Los requisitos son estos, hermanos. Es el lugar, ese es el espacio y la frecuencia, ¿sale? Número 2, hay que caminar en santidad, hermanos, para que el Señor escuche nuestras oraciones, para que el Señor, bendiga nuestras oraciones. Y número 3, hermanos, con un corazón perdonador y dispuesto a la reconciliación. Fíjate, qué interesante. Hermano, estas 3 piezas son claves. Hermanos, una oración de espacio y frecuencia, sin cesar y en todo lugar. Número 2, caminando en santidad, hermanos. Cuida tu vida espiritual. Apártate del mal. Sigue la paz y síguela, dice el Señor, hermanos. ¿Verdad? Apártate para el propósito de Dios y apártate moralmente del pecado. Y número 3, hermanos, con un corazón perdonador. Hermano, ponte a cuentas con Dios y ponte a cuentas con tu hermano y hermanos, esté dispuesto a la reconciliación con tu hermano. Aprender a perdonar no es algo sencillo, mis hermanos. No es sencillo. Pero si no lo hacemos, hermanos, hay estorbos fuertes para la alabanza y cómo el Señor nos va a usar con un corazón de este tipo. Por eso, hermanos míos, es que es indispensable para que este ministerio pueda experimentar
avivamiento. Los prerequisitos para la oración, son indispensables. Indispensables. Hermanos, vamos a orar. Señor bendito de los cielos, te damos gracias por esta bendición de saber que tu palabra, Señor, es correcta y es verdad. En el nombre de Cristo Jesús yo te suplico porque este ministerio, Señor, porque yo como pastor podamos orar con estos requisitos, Señor bendito, podamos orar con Padre bendito de los cielos, acorde con tu voluntad y podamos transformar nuestra vida del modo en que tú la quieres. Señor, avívanos. Y Padre, usa este mensaje para aquellos que me escuchen en esta mañana y en los subsiguientes. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pido y te lo ruego todo, mi Señor y Salvador. Amén.